¿Listos? ¿Listo para el mensaje? Amén, amén. Ok. Ahora, hay pocas experiencias en la vida que despiertan una alegría tan profunda, así como la llegada de un bebé. Y creo que todos los que somos padres conocemos esto, ¿verdad? Ahora, desde el momento en que se comparte la noticia del embarazo, y incluso cuando se anuncia si esta nueva vida será niño o niña, el corazón se lleva de gozo y de expectativa. Luego llega el nacimiento y con él una emoción difícil de expresar como en palabras. Es cierto que en este camino no todo es sencillo, ser padre no es fácil, no es sencillo. La llegada de un bebé suele estar acompañada a veces de cansancio, sacrificios y muchos desafíos, ¿verdad? Sin embargo, aún en medio de todo estos panorama, el nacimiento de un bebé trae consigo una alegría única, una alegría que transforma el ambiente y llena el hogar de un gozo muy especial. Es una gran bendición ser padre, ¿verdad? Y es un regalo de Dios. Ahora bien, el nacimiento de Jesús fue incomparable claramente a cualquier otro nacimiento. No se trató solamente de un nacimiento de un niño, sino de la entrada a punto del Hijo de Dios en la historia humana. Fue un acontecimiento único y decisivo para toda la humanidad. Fue la llegada de Emmanuel, el Dios con nosotros, cumpliendo fielmente la promesa que Dios había anunciado siglos antes por medio a punto de sus profetas como Miqueas o como Isaías. En Jesús, Dios manifestó claramente, de una forma muy clara, su amor y su plan de salvación para una humanidad caída. La Navidad nos recuerda que el Hijo, el unigénito y eterno Hijo de Dios, dejó toda la gloria en los cielos para venir a este mundo. Aquel que es digno de toda adoración nació en humanidad y un pesebre. El Rey prometido no vino rodeado a punto de riquezas ni de honores, sino en sencillez, mostrando desde el principio el carácter de su misión. En Mateo 2, de 1 a 11, que es lo que vamos hoy día en la mañana a estudiar, nos presenta distintas reacciones frente al nacimiento de Jesús. Algunos se turbaban o se turbaron al oír a punto que había nacido un rey. Otros, aunque conocían la escritura, no se movieron para ir a buscarle. Y otros emprendieron un largo camino con el propósito a punto de encontrar a este niño. Cuando finalmente lo hallaron, dice la escritura que se postraron y le adoraron, reconociendo que aquel niño no era un cualquier niño, que aquel niño era el rey anunciado a punto por Dios. Este pasaje, el pasaje que vamos a ver hoy día en la mañana, nos enseña que la Navidad no es solamente un relato tierno, una historia emotiva, donde vemos un pesebre, María, Giuseppe, José, ya me venía en mente en italiano, José, pero que si acaso en italiano es Giuseppe. Entonces, no es solamente
ver una familia ahí alrededor con este pesebre y un niñito con sus animalitos, pastores, reyes que vienen, no es solamente esto, sino es un acontecimiento real que comunque exige también una respuesta. Jesús nació cumpliendo las promesas de Dios en medio de dificultades y oposiciones. No nació en un ambiente de amor, nació a punto en medio de dificultades y oposiciones. Su venida despertó adoración en aquellos que sí reconocieron quién era verdaderamente este niño que había nacido. En el estudio de esta mañana veremos 3 énfasis que el texto nos va a revelar. El primero, el rey nacido cumple fielmente la promesa de Dios. Segundo, el rey nacido revela el corazón del hombre. Y tercero, el rey nacido despierta adoración a aquellos que le buscan. Entonces, en esta mañana, mediante este estudio, es mi oración que la palabra de Dios pueda despertar nuestro corazón rendidos y agradecidos y comprometidos con aquel que vino al mundo por amor y para cumplir perfectamente el plan de Dios. Ecco porque el mensaje de esta mañana lo he intitulado El Rey Nacido, la promesa que revela el corazón y despierta adoración. Entonces, si todavía no lo han hecho, por favor, le pido que abra su Biblia en Mateo capítulo 2, donde vamos a ver a punto los primeros 11 versículos, pero me van a acompañar solamente en este momento solo con el versículo 1. Entonces, Mateo capítulo 2, versículo 1. Y así dice la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias Señor por recordarnos también en esta temporada, Señor, la encarnación de tu Hijo, el mismo Emmanuel, el Dios con nosotros, el Mesías tan esperado, Jesús, el Salvador del mundo, Señor. Gracias, Padre, porque por medio de este acontecimiento que ya pasó hace más de 2000 años, Señor, nosotros podemos estar aquí por medio de su obra cumplida en la cruz, Señor. Y en esta mañana, Señor, te ruego también que tú nos ayudes, Padre, para poder atesorar tu palabra, poder escucharla, quitar quizá cualquier obstáculo que pueda impedirlo, Señor, para que podamos salir, Señor, transformados, edificados esta mañana de tu iglesia. Y que todo siempre sea para enaltecer tu nombre, magnificarte a ti, Señor, y dar siempre toda la honra y la gloria que solamente tú mereces. Y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, vamos a ver ahora el primer punto de las énfasis que vamos a encontrar en este pasaje. El punto, el rey nacido cumple fielmente la promesa de Dios. Y ahí vamos a ver un poco los versículos de 1 a 6. Y Mateo, que es es el autor, comienza este relato presentando a punto el nacimiento de Jesús como un hecho real, ocurrido en un lugar y un tiempo concreto. Por eso que él dice, cuando Jesús nació, dice, en Belén de Judea, en días de Herodes, vinieron al oriente a Jerusalén unos magos. Entonces Mateo nos habla de un nacimiento verdadero. Jesús nació verdaderamente y lo hizo en Belén de Judea, tal como Dios lo había anunciado por medio de sus profetas siglos antes. Desde el primer versículo
Mateo quiere que entendamos que Dios está cumpliendo fielmente sus palabras. Belén era una aldea pequeña, era poco importante a los ojos humanos. No era una ciudad influyente ni destacada. Sin embargo, Dios la había escogida para que allí naciera el Mesías tan prometido, para que allí naciera Emmanuel, Jesús. El profeta Miqueas había declarado claramente que en Belén saldría, dice, el gobernador de Israel, en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Mateo también menciona este lugar con una intención, porque desea que el lector comprenda que nada ocurrió por casualidad. Dios cumplió su promesa en el lugar exacto que él mismo había señalado. Además, Mateo ubica el nacimiento en Jesús, dice, en los días del rey Herodes. Ese detalle no es menor. Nos recuerda que el rey prometido nació en un contexto dominado por el poder humano, la opresión romana y un gobernante que era punto Herodes, cruel, inseguro y temoroso de perder a punto su trono. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Immanuel, nació mientras un rey falso ocupaba el poder. Desde el comienzo el contraste queda establecido. El Rey de Dios, el reino de Dios avanza y va avanzando y seguirá avanzando, aun cuando los reinos de los hombres parecen gobernar. Pero Dios va a seguir avanzando. Este reino eterno cuando vamos a estar en el cielo. Nada puede detener el cumplimiento de los propósitos de Dios. No hay ninguna cosa al mundo, ningún acontecimiento que pueda a punto detener el cumplimiento del propósito de Dios. Con esto, Mateo nos enseña que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias, ¿verdad? Aunque Belén era pequeña y Herodes era un gobernador poderoso, Dios cumplió exactamente lo que había prometido y Dios es digno de toda confianza. Mateo continúa diciendo que unos magos llegaron a Jerusalén haciendo una pregunta que sin duda sacudió toda la ciudad. El versículo 2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La sola presencia de estos hombres ya debía causar expectación, pero nada fue tan impactante como la pregunta que ellos formularon. Para ellos no había ninguna duda. El rey ya había nacido. No preguntaron si va a nacer, ni cuándo nacerá, sino dónde está. El nacimiento del rey era un hecho consumado y su identidad estaba clara por estos magos. El rey de los judíos. Ellos reconocieron que no se trataba de cualquier niño, sino de aquel que había sido prometido. Los magos habían visto una estrella en el oriente y la Biblia no explica, no da explicaciones o una explicación de todo detalle a punto de esta estrella y tampoco nos invita a poder especular sobre
su naturaleza. El énfasis del texto no está en la señal, no está en la estrella. El énfasis del texto está en la respuesta a esto. Lo que sí afirma el pasaje es que Dios usó una señal que estos hombres pudieran entender. Y ellos, ¿qué hicieron? Respondieron con fe y obediencia. Tomaron en serio la revelación, esta señal que recibieron a punto y actuaron conforme a ella. Por esa razón, ¿qué hicieron? Emprendieron un viaje largo, costoso y lleno de dificultades. Buscaron al rey en Jerusalén, claramente, la capital del reino, porque humanamente le parecía correcto y lógico. ¿Dónde voy a buscar un rey? Entonces se fueron directamente a Jerusalén. Pensar que un rey a punto había nacido y nacido en un palacio, en un lugar especial, es un rey. Sin embargo, lo sorprendente del relato es que nadie en Jerusalén estaba a conocimiento de dónde estaba este rey. Y esto es el particular. Aquellos que estaban cerca del templo, de la escritura y de una vida religiosa, no habían considerado seriamente el nacimiento del Mesías. Este contraste es claramente intencional en el relato de Mateo. Los que estaban lejos vinieron a buscar y a adorar, pero los que estaban cerca no se movieron. Los magos reconocieron al rey porque respondieron a punto a la revelación que Dios le mostró. Aunque no tenían ellos todo el conocimiento, tomaron en serio la luz que ellos recibieron. Dejaron su tierra, se dejaron guiar a punto por Dios y perseveraron hasta llegar al lugar donde finalmente encontraron o hallaron al bebé. Además, su reconocimiento no fue solamente algo como intelectual. Ellos mismos declararon el propósito de su viaje. ¿Y cuál era el propósito de su viaje? Venimos a adorarle. Esto era el propósito. Ahora, el verbo que Mateo utiliza expresa una idea de postrarse. Adoración en la Biblia significa postrarse con reverencia, sumisión y rendición total. Y eso es lo que ellos iban a venir a hacer. A postrarse delante de este niño, de este rey que había nacido. Desde el inicio del Evangelio, Mateo deja claro que este niño no es solo un rey humano, sino alguien digno de adoración. Aquí el texto nos confronta con una verdad profunda, pero también necesaria. Conocer a Dios no depende de cuántas veces quizá nosotros asistimos a la iglesia. Conocer a Dios no es de cuántas veces nosotros leemos la Biblia. O quizá servimos, hagamos algunos actos para el Señor. Aunque estas prácticas sí que pueden ser señales que nos dan a nosotros en cuanto a punto a una fe genuina, pero por solas así no garantizan a punto un corazón genuino, verdaderamente rendido delante de Dios. Pueden ser también confundidos como actos religiosos. Lo que el Señor busca es una disposición sincera en obedecerle.
De lo contrario, aún los esfuerzos mejor intencionados pueden quedarse en una mera religiosidad. Los magos vinieron a la luz que Dios le había dado, que Dios le mostró, de una manera intencional. Ellos podían también no responder, pero de una manera intencional ellos se pusieron en camino, respondieron a esta luz. No se conformaron con observarla. Ay, mira, wow, qué tan bonita está esta estrella, está preciosa. No, sino que ellos respondieron, actuaron con obediencia y una búsqueda sincera con un propósito bien claro: adorar a Jesús. La Escritura es clara en este punto. Dios no es que se esconde. Dios no se oculta de que quiere buscarle, servirle. Él mismo declara que busca adoradores, dice, verdaderos que le adoren en espíritu y en verdad, en Juan 4:23. Y desde el comienzo, Mateo nos enseña que el Rey prometido sería reconocido y adorado por quienes tienes un corazón dispuesto a reconocerle y adorarle. El nacimiento de Jesús no solo cumplió una promesa, pero también reveló quién está dispuesto a reconocer al Rey y rendirse delante de él. Cuando Herodes pregunta dónde había de nacer el Cristo, los principales sacerdotes y escribas no tenieron ninguna duda en contestarle. Ellos contestaron y contestaron bíblicamente. Dijeron en el versículo 5, en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque así está escrito por los profetas. Herodes le hace una pregunta y ellos contestan, y contestan correctamente. Eso significa que ellos conocían la Escritura. Citaron correctamente lo que el profeta Miqueas había a punto anunciado en Miqueas capítulo 5 versículo 2, a punto que de Belén saldría el que será Señor de Israel. Y aquí nuevamente una confrontación con este texto. Los líderes religiosos tenían la escritura correcta, sabían, pero no tenían un corazón dispuesto. Sabían dónde naciera el Mesías, pero no fueron a buscarlos. Ahí se quedaron. Conocían la profecía, pero no respondieron con fe ni adoración. Y eso nos enseña una vez más, conocer la Escritura no es lo mismo que obedecerla. Hay muchas personas, yo conozco personas que conocen la Escritura y tú puedes tener una conversación con ellos y sí conocen, pero no van a la iglesia. Solamente la tienen por conocimiento. Ahí dice, mira que así dice la Biblia. Ya, claro, pero la palabra de Dios puede ser citada correctamente y aún así ser ignorada en la práctica. Yo puedo conocer mucho de la Biblia, pero después en mi práctica la ignoro. La Escritura no fue dada solo para darnos informaciones, sino para llevarnos a la obediencia y conducirnos a Cristo. Por eso tenemos la Escritura. Mateo deja una verdad firmemente establecida. Dios habló claramente en su palabra. Dios cumplió fielmente su promesa. El ser humano es responsable de responder a esta verdad. Belén, como muchos la consideraban casa del pan, fue el lugar
donde nació aquel que más tarde se revelaría como el pan de vida. Dios no solo cumplió la profecía en el lugar exacto, sino que mostró que su plan siempre ha sido traer vida y guiar a su pueblo por medio del Rey prometido. Dios cumplió fielmente su promesa. El Rey nació exactamente como la Escritura lo había anunciado, pero Mateo no se detiene solo en el cumplimiento de la promesa, sino que ahora dirige nuestra atención a la reacción de los hombres. Y ahí llegamos al punto número 2. El Rey nacido revela el corazón del hombre. Dice el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando oyeron que habían venido los magos a decir, ¿dónde está el rey de los judíos? Venimos a adorarle. ¿Cuál fue la reacción de Herodes? Se turba. Y también toda Jerusalén. Mateo comienza a punto describiendo la reacción de Herodes, usando a punto un verbo que es un verbo fuerte. Se turbó. Este verbo expresa una incomodidad profunda, una agitación interior y intensa. No se trata de una simple inquietud, sino de un temor real que sacudió su corazón. La reacción es clara, por el cual Herodes se turbó. Es muy clara. Herodes, ¿qué oyó de la noticia? Dice, el rey de los judíos ha nacido. Para él, esta noticia no era motivo de gozo, sino que una noticia o comunque una amenaza directa a su trono. Era el rey. Y ahora nace otro rey de los judíos. ¿Es esa una amenaza para mí? El problema de Herodes no era la falta de información, sino que era amor al poder. Esto era el corazón de Herodes. Era amor al poder. El nacimiento de Cristo puso en evidencia aquello que gobernaba su corazón. Y el texto añade que toda Jerusalén también se turbó con él. La ciudad no se alegró, sino que se inquieta. No porque, ¿cómo se dice?, rechaza al Mesías, sino por temor a las consecuencias. En este caso, el temor de Jerusalén no fue para rechazar a punto al Mesías, pero por el temor. Por el temor de la consecuencia. El pueblo conocía muy bien el carácter cruel de Herodes. Sabían que era un rey turbado solía reaccionar con violencia. Así, Jerusalén temió al hombre en lugar de confiar en Dios. Igual no es un excusante. Ellos temieron a Herodes por su carácter cruel en lugar de confiar en Dios. Desde el inicio, Mateo nos muestra cómo la venida de Cristo revela las verdades, o comunque las verdaderas prioridades en el corazón a punto del hombre. La reacción de Herodes es inmediata. Convoca, una vez que escucha la noticia, se turba su corazón y entonces ¿qué hace? Convoca a todo lo que eran considerados expertos de la Escritura. Por eso el texto es claro al decir en el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes, dice, y los escribas del pueblo. Ahora, no se trata no se trata de algunos líderes, sino de todos. Eran los hombres con mayor autoridad religiosa y con mayor conocimiento bíblico del pueblo.
y él lo convoca a todos. La pregunta que Herodes hace es muy significativa. Dice, ¿dónde había de nacer a punto el Cristo? Él le pregunta, ¿dónde había de nacer el Cristo? Herodes no pregunta si el Mesías vendría, sino dónde. Esto muestra que tanto él como los líderes reconocieron la realidad a punto de la promesa mesiánica y la autoridad de la palabra de Dios para responder a esta pregunta. Los principales sacerdotes y los escribas conocían perfectamente la respuesta. El lugar de nacimiento era conocido ampliamente y aceptado a punto por los judíos. Y como más adelante declara la Escritura en Juan 7:42, dice, no dice la Escritura que el linaje de David y de la aldea de Belén, dice, ¿de dónde era David? ¿Ha de venir en Cristo? ¿Ha de venir el Cristo? No hubo discusión ni ninguna duda doctrinal. Ellos conocían la Escritura y la citaron con exactitud, pero sin embargo no se alegran ni van a Belén. ¿Por qué? Porque delante de él o delante de ellos había un rey temible. Su crueldad era bien conocida. Cuando Herodes se turbaba, todos temblaban. Jerusalén sabía que Herodes inquieto a punto significaba violencia, significaba muerte. Por eso, esos líderes dijeron lo necesario, en el sentido que le dieron la información y el resto callaron. Dijeron la verdad bíblica, pero no actuaron conforme a ellos. El temor al poder humano fue más fuerte que la reverencia a Dios. Sabían dónde naciera el Cristo, pero no estuvieron dispuestos a identificarse con este Cristo. La verdad fue usada como solamente para información. Herodes pregunta, te doy la respuesta y ahí se acabó. La Escritura estaba en su mente, pero no gobernaba su corazón, no gobernaba su conducta. Mientras tanto, los magos con mucho menos conocimiento, ellos emprendieron un largo camino guiado por la luz que Dios le dio a punto para buscar a este rey. En contraste con los líderes de Israel, con toda la revelación en sus manos, en la escritura, con los rollos que ellos podían tener en este momento, se quedaron quietos, atados por el temor de Herodes. Sabían, pero no obedecieron. Conocieron la verdad, pero no la siguieron. Y este contraste nos muestra que el problema del corazón humano no siempre es falta de conocimiento. No es siempre. Hay muchas personas que conocen mucho de la palabra de Dios, pero muchas veces sabemos lo que Dios nos pide. Sabemos, reconocemos. Sabemos que debemos de congregarnos y no dejar de hacerlo como algunos tienen costumbre. Sabemos que debemos de orar y depender de Dios. Sabemos que debemos buscar primeramente el reino de Dios y darle a Él el lugar que necesita en nuestra vida. El problema no siempre es falta de conocimiento, sino falta de disposición en obedecer a la verdad que uno conoce. En los versículos 5 y 6, los líderes responden correctamente, citan la escritura, señalan el lugar exacto. Mateo ya dejó claro en el punto 1, ya le hemos visto que esto es el cumplimiento a punto profético, pero aquí el enfoque es distinto. El enfoque aquí ahora es, conocen la verdad, pero no responden a ella. El nacimiento del rey no dejó a nadie indiferente. En Herodes produjo temor y rechazo. En los líderes religiosos, conocimiento sin obediencia.
y en Jerusalén se turbaron, revelando con claridad lo que había también en su corazón, pero Mateo no termina el relato ahí. Ahora él va a dirigir nuestra atención a una respuesta diferente, a una respuesta totalmente diferente de lo que hemos visto en cuanto a Herodes, de lo que hemos visto en los escribas, en cuanto he visto el grupo religioso o en cuanto al mismo Jerusalén. Una respuesta que honra a Dios. El rey nacido no solo revela el corazón, sino que despierta también adoración. Y aquí llegamos al punto número 3. El rey nacido despierta adoración a aquellos a quienes le buscan. Versículo 9 dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Los magos no se detuvieron en Jerusalén, no se distrajeron ni se conformaron con la información que ellos habían recibido. Siguieron adelante porque su propósito seguía siendo el mismo. ¿Y cuál era esto? Adorar a este rey. Mateo añade una expresión que capta nuestra atención. Él sigue diciendo en el versículo 9, he aquí, la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos. La estrella reaparece junto cuando los magos retoman el camino hacia Belén. No solo los guió, sino que dice, se detuvo sobre donde estaba el niño. Dios no lo dejó en medio camino, sino que lo condujo con precisión hasta el lugar donde estaba Jesús. Y al ver nuevamente la estrella, la reacción de los magos a punto fue inmediata y profunda. Mateo la describe con palabras muy intensas. En el versículo 10 dice, y al ver la estrella, se regocijaron, dice, con muy gran gozo. O sea, no fue solamente un regocijo, que ya sabemos lo que significa, sino que fue un regocijo con muy más gozos, muy grandes gozos. Un gozo realmente indescribible. No se trató de una alegría común, sino que fue un gozo abundante y desbordante, porque entendieron que Dios estaba guiando cada paso de su búsqueda. Este gozo nació en la certeza de que iban por el camino correcto. Después de la confusión en Jerusalén, Dios mismo confirmó su dirección. Ver la estrella fue una señal clara de que Dios no los había abandonado y de que estaban a punto de llegar al rey que habían venido ellos para adorarle. El largo viaje, el cansancio no había sido en vano. Ahora sabían que estaban cerca de cumplir el propósito por el cual ellos a punto habían salido de su tierra, a adorar al rey que había nacido. Y este pasaje nos enseña que el gozo, el verdadero gozo no depende de las circunstancias. No es que yo estoy gozoso porque gané una lotería, porque hoy día estoy bien, pasó nada malo, entonces tengo gozo. Cuando el creyente tiene la seguridad de que Dios, y solamente Dios, guía cada paso en su caminar, el corazón se llena de gozo, igual aun cuando pasamos por dificultades, porque es Dios que nos guía, que nos está guiando. Como dice el salmista, aunque ande en el valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Por eso que el gozo no depende de las circunstancias.
Así como los magos se gozaron al ver la estrella que lo conducía a Cristo, el creyente experimenta gozo cuando mantiene su mirada en Jesús. La Escritura nos exhorta a correr, como dice Hebreo 12:2, a correr la carrera puesto delante de nosotros aquí, Jesús. Caminar hacia Él produce gozo. Y este gozo no significa claramente ausencia de dificultades. Ese gozo no va a decir ausencia de pruebas. Y eso ya lo sabemos de antemano, ¿verdad? Sino la certeza, de un Dios soberano que obra según su perfecta voluntad. Cuando el gozo se apaga, muchas veces es porque quizá hemos dejado de correr nuestra carrera mirando con los ojos puestos en Jesús. Mateo continúa con sencillez y precisión al inicio del versículo 11, dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Los magos finalmente, después de un largo viaje, entonces encuentran al rey que habían buscado con tanta diligencia. No lo habían hallado, no lo hallan en un palacio ni rodeado de honores, sino en una casa sencilla, como un niño cualquiera, acompañado de su madre, pero nada el entorno parecía quizá impresionante para un rey nacido a los ojos humanos. Sin embargo, eso no debilitó su fe, porque no adoraban por lo que ellos estaban mirando alrededor, sino porque sabían quién era este niño. Mateo es muy cuidadoso al señalar que la adoración fue dirigida al niño, no a María, como muchos piensan. Ay, mi religión es similar a la tuya, pero la diferencia es que ustedes no adoran a María. Pero la Escritura lo dice bien claro. ¿Ellos vinieron aquí a adorar a María? No. Ellos vinieron a adorar a Jesús, al niño, no a la madre. Esto es importante. Los magos reconocen ellos mismos que el único que merece adoración es el niño, es Jesús. Ahora, no confunden el respeto hacia la madre, es una cosa, no lo están confundiendo. No confunde el respeto hacia la madre con la adoración que solamente es para el hijo. Y hacen exactamente lo que la Escritura enseña desde el principio. Solo Dios merece adoración. Lo vemos en los 10 mandamientos. Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mateo 4:10 dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él, dice, servirás. El verbo que Mateo utiliza es postrándose y describe una acción física que refleja una actitud interior. Era un acto consciente de rendición. Ellos se postraron delante de este niño para adorarlo. Se postran porque reconocen la autoridad, soberanía y dignidad real de este niño. La adoración siempre comienza así, con humildad, reconociendo quién es Cristo y quién somos nosotros delante de Él. Y Mateo continúa diciendo en el versículo 11: y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. La adoración de los magos, y esto es importante que entendemos, la adoración de los magos no es que se quedó en palabras, se expresó en una entrega visible. Mateo deja claro que los regalos no fueron como algo extra. Bueno, voy al cumpleaños del niñito y voy a llevarle regalito. No fue esto el significado.
sino la respuesta natural de un corazón rendido en adoración. En la Escritura, la ofrenda nunca aparece como un acto aislado o meramente religioso. Siempre nace de un corazón que primero reconoce quién es Dios. Primero hay adoración hacia Dios y como resultado natural de esta adoración hacia Dios ya llega la entrega. En el versículo 11 vemos claramente este orden. Dice, postrándose, le adoraron. Entonces, a consecuencia de adorar a este niño Jesús, al Dios, entonces, ¿qué dice? Abrieron su tesoro y le ofrecieron presentes. Por eso que primero ellos se postraron y después abrieron sus tesoros. La ofrenda no fue el motivo de su adoración, sino fue la consecuencia de su adoración. Este mismo principio se repite a lo largo de toda la Biblia. Miremos, por ejemplo, Abel. Abel ofreció a Dios porque primero creyó y honró a Dios con su corazón. Y lo vemos en Hebreos 11:4. Abraham, otro caso que podemos ver en la Biblia, otro ejemplo. Abraham estuvo dispuesto a entregar a Isaac. ¿Por qué? Porque él ya había entregado su vida a Dios. La iglesia en Macedonia. Y otro ejemplo que vemos en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 5. Ellos ofrendaron generosamente. ¿Por qué? Como dijo Pablo, primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Ellos pudieron ofrendarse partícipe de esta ofrenda por Jerusalén, por la iglesia ahí que está pasando dificultades, pero primero ¿qué hicieron? Sus ofrendas primero a Dios como iglesia y después también participaron. La ofrenda y el diezmo son una expresión visible de una adoración invisible. La ofrenda y el diezmo son a punto una expresión visible de una adoración invisible. No damos para ganar al favor de Dios, ya esto ya lo sabemos, ¿verdad? Sino como respuesta a un corazón que ya ha sido alcanzado por su gracia. Los magos no guardaron su tesoro cuando estuvieron delante del rey. Y de la misma manera, cuando Cristo reina en la vida del creyente, la entrega se vuelve de una forma natural. Dar deja de ser como, también este mes tengo que dar. O como una obligación. Ay, que siempre me dicen que hay que ofrendar, hay que diezmar y tengo que hacerlo. Oh, absolutamente no. Sino se convierte en una expresión de amor, gratitud y obediencia. Por el contrario, la falta de fidelidad en el diezmo y la ofrenda muchas veces no habla a punto de falta de recursos. No es esto, porque nosotros tenemos un gran ejemplo en la Biblia. Si se acuerdan muy bien, en Marcos 12:42, la viuda, ¿se acuerdan de la viuda? Que fue al templo y que ¿cuál fue su ofrenda? Solamente 2 monedas, y era todo lo que ella tenía. Mientras los líderes daban ahí, ¡ay, boom! Y se escuchaba todo el rumor que hacía por todo lo que ellos estaban ofrendando, pero lo que ellos estaban ofrendando era realmente lo que les sobraba. Y la viuda llegó, este es todo lo que yo tengo. Por eso que la falta de fidelidad, tanto en los diezmos y en la ofrenda, muchas veces no es por la falta de recursos. Ay, que yo no tengo, que tengo que pagar esto, esto y esto y esto. No es esto, sino es del corazón. Jesús mismo lo dijo con claridad en Mateo 6:21, porque ¿dónde está vuestro tesoro? Allí también, dice, está vuestro corazón. Los regalos eran valiosos, eran preciosos estos regalos. Incienso, oro, mirra eran valiosos, no eran cualquier tipo de regalo. El oro, el incienso y la mirra representaban bienes preciosos
Y al entregarlo estaban reconociendo que Cristo es digno de lo mejor. Este pasaje nos confronta con una realidad sencilla pero profunda. No podemos adorar verdaderamente a Cristo sin estar dispuesto a entregarle nuestra vida y nuestro recurso, pero no por obligación, sino como una respuesta natural a su señorío. La adoración siempre conduce a una vida, hermano, rendida a Cristo. Para terminar, lo que vimos esta mañana, hermano, nos recuerda que la Navidad es la manifestación fiel del plan eterno de Dios. Dios viniendo al mundo en forma humana para años después morir por el mundo para salvación. El rey nació exactamente como Dios lo había prometido, demostrando que su palabra es fiel y es digna de toda confianza. Nunca falla, aunque los tiempos cambian. Dios es fiel en su palabra. Aprendimos que el nacimiento de Jesús no solo cumplió una promesa, sino que reveló también el corazón del hombre. Algunos lo rechazaron, otros se turbaron y otros sí estuvieron dispuestos a reconocer y adorar. En Herodes vimos temor y rechazo, en los líderes religiosos conocimiento sin obediencia, en Jerusalén inquietud y temor al poder humano, pero también vimos que en Cristo, vimos que el Cristo nacido despertó también verdadera adoración a quien le buscan con sinceridad. Los magos no se detuvieron a medio camino. Ellos perseveraron, se postraron y adoraron, reconociendo que Jesús es digno de toda honra. Este pasaje nos confronta con una verdad clara. Todos respondemos de alguna manera a este rey nacido. La pregunta no es si Cristo ha venido, porque nosotros sabemos que Cristo ha venido. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo nació. No sabemos cuándo nació, la palabra de Dios no lo dice, pero un hecho real, que vieron lo que en este tiempo estuvieron. No es esto, a punto, la pregunta si ha venido, si ha nacido, no, sino cómo respondemos nosotros a esta su venida. ¿Reconozco la autoridad de Cristo o sigo viviendo a mi manera? ¿Me conformo con conocer la palabra, pero no la obedezco? ¿Estoy dispuesto a buscar a Cristo, rendirme a Él y adorarlo de todo corazón? Cuando Cristo reina en el corazón, obedecer deja de ser una obligación y se convierte en una respuesta natural de amor y gratitud. Al pensar todo lo que Él hizo por nosotros y al pensar todo lo que Dios hace por nosotros. Cuando todos los domingos nosotros oramos con acción de gracias y todos los domingos reconocemos lo bondadoso que es nuestro Dios. Y este punto es lo que necesitamos hoy día llevar en nuestro corazón. Jesús nació no solo para ser conocido, sino para ser adorado. Su venida revela quién gobierna nuestro corazón y nos llama a rendirle nuestra vida a Él. Que nuestra respuesta sea una vida que honra a Cristo, con una adoración sincera, obediencia diaria y gratitud al Rey de Reyes y Señor de los Señores.
que vino a punto al mundo por amor, como dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos, nos ponemos de pie por favor para orar. Señor, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra y por recordarnos, mi Dios, que el Rey prometido ha nacido tal como tú lo habías prometido. Gracias porque en Jesús vemos tu fidelidad, tu soberanía y tu gracia. Gracias porque no solo enviaste a tu Hijo a punto para cumplir esta promesa, sino para salvarnos, Señor, para reconciliarnos contigo. Perdónanos por la vez en que hemos permitido que otras prioridades ocupan un lugar que solo tú debes de tener en nuestra vida. Sabiendo, Señor, perdónanos, Padre, aun cuando sabiendo lo que tú pides por medio de tu santa palabra, no hemos respondido con obediencia. Y en esta mañana pedimos que nos dé un corazón sensible, Señor. Danos un corazón dispuesto, un corazón que responde ante ti con fe y con obediencia, Señor. Gracias por este regalo que tú has dado, Señor, a toda la humanidad. Enviando, Señor, a tu Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Señor. Y no fue una llegada fácil o una vida fácil aquí en la tierra, por ver también el sufrimiento que Él tuvo que soportar por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar esto en este periodo de la Navidad. No es importante la fecha. Sabemos que no nació en este periodo, pero sí la confirmación que sí nació, vino al mundo y murió también por el mundo. Entonces te ruego, Padre, que en este periodo, Señor, podamos también reforzar nuestros corazones, Señor. Que podamos también reflexionar sobre esta verdad y este regalo que no lo hemos merecido, pero que tú nos has dado, Señor. Y que este año que está a terminar o este año que está para empezar, Señor, podamos reordenar nuestras prioridades, Señor. Hacer que tú puedas ocupar el primer lugar. Que podemos hacer hombres, mujeres diferentes, Señor. Y que podamos crecer, Señor, madurar y dar siempre a ti prioridad y adoración, Señor. Así como estos magos. Ellos emprendieron un largo camino y con el único fin de adorarle. Ayúdanos, Señor, y gracias te damos, Padre. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias también por darnos un lugar precioso, Señor, donde podamos venir y poder, Señor, en toda libertad y poder, Señor, adorarte, poder vivir esta comunión entre hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre, en este caminar, Señor. Y todo, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.